les decía yo, lo primerito que tenemos que hacer es el balanceo. En este caso, un coeficiente 2 para el sodio, un coeficiente 2 para el agua y un 2 como coeficiente para el hidróxido de sodio. Obviamente el hidrógeno tiene un coeficiente de 1. Muchas veces dicen que no tiene nada. Si no tuviera nada, no hubiera hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces aquí, aunque no aparezca, aquí tenemos un 1, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, la ecuación química se interpreta como dos átomos de sodio reaccionan con dos moléculas de agua para producir dos moléculas de hidróxido de sodio y una molécula de hidrógeno. La información microscópica en términos, repito, de partículas microscópicas como átomos y moléculas, que es lo que ya saben manifestar a partir de lo que es su curso de Química 1. Pero ahora lo que me interesa es ver cómo podemos ir aumentando las cantidades. Por ejemplo, ahora yo quiero que reaccionen 20 átomos de sodio. Lo que cuenta aquí es la información que nos proporciona la reacción química. La reacción química o la ecuación química ya es una ley que cumple con la ley de la conservación de la masa. Entonces, para escribir una ecuación química, recuerden fórmulas correctas y balancearla. Entonces, si yo quiero hacer reaccionar 20 átomos de sodio, muchachos, viendo cómo reaccionan y en qué cantidades está expresada en la ecuación química que les planteé al inicio, yo pregunto con tengo dos átomos de sodio que reaccionan con dos moléculas de agua para producir y una molécula de hidrógeno. Pero ahora yo quiero que reaccionen 20 átomos de sodio. Y la pregunta es, ¿con cuántas moléculas de agua va a reaccionar esos 20 átomos de sodio? Activen sus micrófonos, por favor. Igual con otras 20. Con 20 moléculas de agua. ¿Y cuántas moléculas de 20. 20. 20 moléculas de hidróxido de sodio? ¿Y cuántas moléculas de hidrógeno diatómico se producirían? Así es, 10. 10 moléculas de 10. hidrógeno diatómico. Vean cómo va guardándose la proporción, ¿de acuerdo? De cómo se están estableciendo la unión de los átomos y moléculas. Ya está, esa proporción está establecida por la misma reacción química. Entonces, de alguna manera, ustedes ya están deduciendo con cuánto va a reaccionar un átomo y por ejemplo, dos átomos de sodio dos moléculas de agua para producir dos moléculas de hidrógeno de sodio. Moléculas de agua van a reaccionar. Profe, se le está entrecortando un poco. Sí, Profe, maestro. Sí. ¿Qué pasó, muchachos? se le escucha entrecortado. Se está trabando, profe. ¿Ya? ¿Mejoró? Sí, ahorita sí. Sí, se escucha mejor. Sí.
Ok. Ah, qué relajo. Bien. Les estaba preguntando que si ahora hacemos reaccionar 5,000 átomos de sodio, la pregunta es ¿con cuántas moléculas de agua van a reaccionar? Con 5000. 5000. ¿Otra vez falla? Sí. Sí, profe, de repente falla. Sí, profe, se le está trabando demasiado. Pero es que yo tengo todo bien aquí, no estoy checando y no. A ver. A ver, más o menos ya se escucha. Parece Ya. que sí. Ya se escucha. Bueno, siguiendo esta proporción, se deben de producir 5,000 moléculas de hidróxido de sodio. ¿Y cuántas de hidrógeno se producen, muchachos? 2500. 2,500, 2500. correcto, correcto. Otra más, si se hacen reaccionar 1 por 10 a la 6 átomos de sodio, ¿con cuántas moléculas de agua van a reaccionar? 1 por 10 a la 6. ¿Con cuántas moléculas de hidróxido de sodio se forman? 1 por 10 a las 6 moléculas. ¿Y cuántas de moléculas de hidrógeno se generan? 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3. No, no. Ay, matemáticos. 1 por 10 a la 6 es 1,000,000, ¿sí o no? Sí, profe. 500,000. Ah, 500,000, en este caso 500,000 moléculas de hidrógeno, lo que es lo mismo, 5 por 10 a la 5 moléculas de hidrógeno diatómico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ok. Continuando con el mismo ejemplo, 2 de sodio con 2 de agua nos da 2 de hidróxido de sodio y 1 de hidrógeno diatómico. Ahora quiero hacer reaccionar 6.023 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Con cuántas moléculas de agua reaccionan? Ay, Con lo mismo. con lo mismo, con 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Qué se produce de hidróxido de sodio? Las mismas. Las mismas de hidrógeno. Cero. 3.0, 115 por 10 a la 23 molécula de hidrógeno diatómico. Muy bien. Pero si ustedes recuerdan, este valor de 6.023 por 10 a la 23 lo conocemos como número de Avogadro o constante de Avogadro. Y la constante de Avogadro nos dice que 6.023 por 10 a la 23 unidades conforman una unidad química llamada mol. Entonces, este número de átomos que yo no puedo contar, los voy a agrupar en una mol. Por lo tanto, traduciendo a nivel macroscópico, porque ya estamos hablando de un nivel macroscópico, estamos haciendo reaccionar un mol de átomos de sodio. Ya no es 6.023 por 10 a la 23 átomos, sino un mol de átomos de sodio que van a reaccionar con un mol de moléculas de agua
para producir 1 mol de moléculas de hidróxido de sodio y 0.5 mol de moléculas de hidrógeno diatómico. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora ya no vamos a hablar de 2 átomos de sodio ni 2 átomos de moléculas de agua para producir 2 moléculas de hidróxido y 1 molécula de hidrógeno diatómico. Ahora los coeficientes estequiométricos, los coeficientes del balanceo, los vamos a mencionar, pero como mol. Esto es, a partir de una ecuación balanceada, nosotros vamos a obtener directamente el número de moles que reaccionan y que se producen a nivel macroscópico. Ya no voy a hablar de átomos ni de moléculas. Entonces, la ecuación química me está diciendo que 2 mol de átomos de sodio van a reaccionar con 2 mol de moléculas de agua para producir 2 mol de moléculas de hidróxido de sodio y 1 mol de molécula de hidrógeno diatómico. Vuelvo a repetir, los coeficientes del balanceo me van a indicar el número de moles, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando del plan macroscópico. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok. Entonces, los coeficientes estequiométricos nos indican el número de mol de las sustancias que participan en una ecuación química. Ahora, esta misma ecuación química, aparte del número de moles, que ya nos los indican los coeficientes del balanceo, nos va a dar como información también la masa estequiométrica. Es decir, ahora yo quiero saber los gramos. Cuando nosotros vimos cantidad de sustancia, que es una magnitud química, dijimos que la unidad de cantidad de sustancia es el mol, cuyas unidades son mol o gramo mol, ¿sí? Entonces, las unidades que tenemos aquí en el 2, en el 2, en el 2 y en el 1 son gramos mol, son sus unidades en el número de moles. Ahora bien, ya nosotros también sabemos el concepto de masa molar. Si ustedes recuerdan, la masa molar es la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto expresada en gramos. Y las unidades de la masa molar son gramos sobre gramo mol. Entonces tenemos 2 unidades aquí presentes. Número de moles, sea unidad de gramo mol o mol simplemente, y la masa molar, que es la masa molecular o masa atómica de la sustancia, cuyas unidades son gramos sobre gramo mol. Esto es, recuérdese que la cantidad de sustancia tiene como unidad el mol o gramo mol, que al multiplicarse con la masa molar de una sustancia, sea elemento o compuesto, masa atómica o masa molecular expresada en gramos, tiene como unidades gramos sobre gramo mol, de tal manera que podemos expresar la cantidad de las sustancias en gramos, ¿sí? Por lo tanto, teniendo como base la ecuación química que tenemos de ejemplo, podemos decir que si multiplico el número de moles 2 por la masa atómica del sodio, la masa molar, gramo sobre gramo mol, si ustedes se dan cuenta, gramo mol que multiplica con gramo mol que divide, se elimina y nos queda gramos, ¿sí? Entonces yo debo de multiplicar el coeficiente del balanceo por la masa atómica o masa molecular del compuesto. Continuando con el mismo planteamiento para el agua, 2 gramos mol de agua multiplicada por la masa molar del agua, que es 18 gramos sobre gramo mol, nos produce 2 gramos mol de sodio por su masa molar, que es 40 gramos sobre gramo mol, más 1 gramo mol de hidrógeno diatómico por 2, que es su masa molar del hidrógeno, gramo sobre gramo mol, de tal manera que a la hora de hacer el producto les queda 46 gramos de sodio, que es el producto de 2 por 23, más 2 por 18, que nos da como resultado 36 gramos de agua, para producir 80 gramos de hidróxido de sodio, más 2 gramos de hidrógeno. Entonces, aparte del número de moles que nos los da el balanceo de la ecuación, también podemos obtener la masa
la masa estequiométrica, ¿sí? La masa de las sustancias que reaccionan y que se producen en la reacción, ¿sí? Entonces ya quedamos, vamos a multiplicar los coeficientes por la masa atómica o la masa molecular. Ahora bien, si sumamos la masa de los reactivos, que en este caso es el sodio y agua, nos da como resultado 82 gramos de reactivos. Y si hacemos lo mismo con los productos, 80 gramos más 2 gramos del hidrógeno, también nos da 82 gramos de producto. Con ello estamos comprobando la ley de la conservación de la masa. La masa no se destruye ni se crea, solamente se transforma. Entonces, es importante tener en cuenta que primero hay que balancear la ecuación para poder cumplir con la ley de la conservación de la masa. ¿De acuerdo? Entonces, abusados. Número de moles los obtenemos por los coeficientes. Masa en gramos lo vamos a obtener multiplicando el coeficiente del balanceo por la masa atómica o masa molecular de la sustancia que reacciona, y con ellos obtenemos los gramos de cada sustancia. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Creo que no. No, Ok, profe. continuando con otro ejemplo. Dale, pues. Ahora bien, dentro de las unidades químicas que ya vieron anteriormente, ¿sí?, se encuentra el llamado volumen estequiométrico. Es decir, yo también puedo conocer el volumen ocupado por una sustancia. Si ustedes recuerdan, hay una unidad química llamada volumen molar, la cual nos dice que un mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y temperatura ocupan 22.4 litros. ¿Ya recordaron esa unidad? Sí. Ok, entonces, en primer lugar, pregunto, ¿qué sustancia se encuentra en estado gaseoso dentro de la ecuación química? En el producto el hidrógeno. El hidrógeno es gas. Atómico. Yo les pregunto, ¿cuántas moles de hidrógeno hay en la reacción química? 1. Una. Una, muy bien. Y dijimos que un mol de cualquier gas a condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué volumen ocupa? 22.4 litros. Ok, el volumen estequiométrico lo vamos a obtener multiplicando también el coeficiente de la reacción por el volumen molar en aquellas sustancias solamente que sean gas, ¿de acuerdo? En la ecuación que nos sirve como ejemplo se observa que la única sustancia que se encuentra en estado gaseoso es el hidrógeno diatómico y de él hay un mol. Por lo tanto, en este caso, de acuerdo con la reacción química que se verifica, se producen 22.4 litros de hidrógeno diatómico. Entonces, aplicando la misma ecuación química que tenemos aquí, ya tenemos el número de moles, ¿de acuerdo? Es el coeficiente. Ya sabemos cómo se obtiene la masa de cada sustancia, ¿sí? Esta es la masa de cada sustancia. Y ya también sabemos cómo obtener el volumen molar, el volumen de cada mol, el volumen que ocupa una sustancia en la reacción química. Esto que les estoy poniendo aquí, muchachos, es lo que quiero que a partir de ahora ustedes me pongan como dato. El explicarles de cómo se obtiene es básicamente para ello, para que sepan de dónde y cómo obtenemos los valores. Yo no quiero que hagan toda esa talacha matemática y la plasmen en papel. Lo que quiero como resultado de todos esos cálculos es que me plasmen la información en moles, en gramos y en volumen, ¿sale? Esto es a partir de ahora cómo me van a manejar las ecuaciones químicas, poniéndole todos los datos, moles, gramos, en este caso masa y volumen, por favor. Esta es la manera en que vamos a trabajar a partir de ahora. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo. Obtener la información cuantitativa de la siguiente ecuación química. Ya me voy rápido porque ustedes me van a contestar lo que les voy a preguntar.
Aquí tengo una ecuación química, cloro diatómico, que reacciona con oxígeno diatómico para producir heptaóxido de dicloro. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. ¿Qué información tengo rápidamente ahorita? O díganme y me expliquen esa información que está plasmada en esta ecuación. ¿Qué información nos está dando la ecuación? Cuantitativamente El hablando. oxígeno. Podemos sacar las No. moléculas. Bueno, sí, del oxígeno. Sí, pero ¿qué están hablando? ¿Qué me está proporcionando del oxígeno? Podríamos sacar el peso, ¿no? Bueno, más bien su masa. Ahorita, así como está la ecuación, ¿qué información les está dando de manera rápida? ¿Qué dijimos que nos dice los coeficientes de la reacción? ¿Qué información Número de nos da moles. El número de moles. el número de moles. Entonces, platíquenmelo. Tenemos 2 moles de cloro diatómico que reaccionan con 7 moles de oxígeno diatómico para producir 2 moles de heptaóxido de dicloro. ¿Sí? Estos son los números el número de moles. Ahora bien, me hablaban específicamente del oxígeno. ¿Por qué del oxígeno? ¿Qué información aparte les está dando la ecuación de nada más del oxígeno? Que es un gas, bueno, que podemos sacar su volumen. ¿Y nada más del oxígeno? También del cloro y del heptaóxido de cloro. Así es, porque los 3 son gases. Vámonos en orden. Sí. Nosotros dijimos que ahora quiero obtener los gramos de cada sustancia. Yo tengo que hablar de todas las sustancias, ¿sale? ¿Cuántos gramos? ¿Cómo voy a obtener los gramos de cloro? ¿Qué operación tienen que hacer? 2 por su masa. ¿Masa qué? ¿Molecular o atómica? Molecular, ¿no? Molecular. Así es. En el caso del oxígeno, lo mismo, y en el caso del heptaóxido de cloro igual, ¿sí? De acuerdo con la ecuación química balanceada, podemos deducir que 2 mol de cloro diatómico reaccionan con 7 mol de oxígeno diatómico para producir 2 mol de heptaóxido de dicloro. Ya lo dijimos. Ahora, en cuanto a la masa estequiométrica, cada una de las sustancias participantes, me acaban de decir que si yo multiplico 2, ¿sí?, gramo mol por la masa molecular del cloro diatómico, que es 71, más 7 moles o 7 gramo mol por 32 gramos sobre gramo mol, que es la masa molecular del oxígeno, produciendo 2 gramos mol, ¿sí?, multiplicado por la masa molar del heptaóxido de dicloro, vamos a obtener la masa de cada una de ellas. En el caso del cloro, tendríamos presentes 142 gramos de cloro, que van a reaccionar con 224 gramos de oxígeno para producir 366 gramos de heptaóxido de dicloro, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, multiplico el coeficiente por la masa molar de cada sustancia y obtenemos la masa en gramos, ¿sale? Esto es lo que tienen que hacer ahora. Ahora bien, vámonos en cuanto al volumen. Continuando con la misma ecuación química, yo pregunto, ahora quiero obtener los litros. ¿Cómo obtengo los litros de cloro, de oxígeno y de heptaóxido de dicloro? Multiplicando lo que ya obtuvimos por 22.4. O sea, si yo quiero saber el del cloro, ¿qué multiplico por qué? Los Sean 142 gramos que teníamos por No, 22.4. mentira. Ya ven cómo se me confunden, Solamente abusados. 2 por 22.4. 7 Así por es. 22.4 y otra vez 2. Así es. Primero para el cloro, 2 por 22.4 litros. Si yo quiero la del oxígeno, ¿qué hacemos? 7 por 22.4. 7 por Profesor. 22. ¡Ey! Dígame. Perdón por interrumpir, pero creo que no he podido leer el chat desde hace rato, que se dejaba entrar a una compañera porque se le fue el internet.
Niños, cada vez que quieren entrar tarde tengo que apagar esto y es un relajo. Espérame tantito. Ay, muchachos. ¿Por qué son Gracias, profe. tan latosos? Me dijo que le avisara. Diana, nos debes el pastel, ¿eh? Te fuiste a desayunar y llegas tarde. Continuando. Para el caso del cloro, tenemos que 44.8 litros de cloro van a reaccionar con 156.8 litros de oxígeno, que ya vimos que es multiplicar 7 por 22.4 para producir 44.8 litros de heptaóxido de dicloro. Lo obtenemos multiplicando 2 por el volumen molar, que es 22.4. El volumen molar, al fin de cuentas, muchachos, son litros sobre gramo mol, que a la hora multiplicada por el número de moles nos queda litros, ¿de acuerdo? Entonces, lean, observen, en el libro vienen más ejemplos. Yo lo que quiero que al fin de cuentas, en la ecuación química que ustedes me van a obtener, me vacíen toda la información. Aquí tenemos el número de moles de cada uno de ellos. 2 moles de dicloro reaccionan con 7 moles de oxígeno diatómico para producir 2 moles de heptaóxido de dicloro. Ahora quiero la información en gramos. 142 gramos de cloro diatómico reaccionan con 224 gramos de oxígeno para producir 366 gramos de heptaóxido de dicloro. Y si hablamos en términos de volumen, 44.8 litros de cloro reaccionan con 156.8 litros de oxígeno para producir 44.8 litros. Esto es lo que me quiero que trabajen en una ecuación química. Solamente quiero las cantidades finales en las unidades correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahorita? No. No, profesor. Bueno. Ahora viene otro planteamiento. Ya saben obtener la información de una ecuación química. Ahora vamos a hacer cálculos con una ecuación química. Cálculos estequiométricos en reacciones químicas. Después de obtener la información cuantitativa de las sustancias que intervienen en una reacción química, se puede utilizar como herramienta para a partir de ella realizar cálculos que permitan proyectar cantidades de reactivos o de productos que se requieren determinar para una determinada, valga la redundancia, cantidad de sustancia. Esto es ejemplo 1. Teniendo como base la siguiente reacción química a partir de la cual obtenemos la siguiente información cuantitativa, aquí tenemos la reacción del cloruro ferroso que reacciona con el fosfato de sodio para producir fosfato ferroso más cloruro de sodio. ¿Qué tenemos que hacer? Luego dijimos, al ver una ecuación química, ¿qué tienen que hacer? Balancearla. Balancear la ecuación. Balancear. Muy bien. El balanceo en este caso nos da un 3 en el cloruro ferroso, 2 en el fosfato de sodio y 6 en el cloruro de sodio. En el caso del fosfato ferroso, que es el primer producto, por default es un 1. Acuérdense que no es 0, es 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos balanceada la ecuación. ¿Qué información me está diciendo ahorita rápidamente en cantidad macroscópica? Nos da la ecuación química. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué cantidad? Los moles. Los moles, ¿sale? 3 moles de cloruro ferroso reaccionan con 2 moles de fosfato de sodio para producir 1 mol de fosfato ferroso y 6 moles de cloruro de sodio. Muy bien, ya tengo la primera información. Este 381, ¿de dónde salió, muchachos? Este 381 que puse. La masa molar del primer compuesto. No, no es la masa molar. Utilicé la masa molar, pero eso no es la masa molar. Se Esos multiplica ya son por los 3, ¿no? gramos, ¿no? ¿Perdón?
Son los gramos. Son los gramos. ¿Y cómo obtuve esos gramos? Multiplicando la masa molar por los moles. Ah, muy bien. El coeficiente por la masa molar, en este caso del compuesto, ese 1381 es el resultado de multiplicar 3 veces la masa molar del cloruro ferroso. En el caso del fosfato de sodio, la masa en gramos es de 328. En el caso del fosfato ferroso, 358. Y en el caso del cloruro de sodio, 351. Esto ya lo saben hacer, por eso me estoy ahorrando el cálculo. Esto es lo que yo quiero que ustedes me pongan aquí abajo de cada una de las fórmulas correspondientes, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿hay volumen presente? ¿Hay una sustancia que pueda determinarle su volumen? ¿Sí o no? Que ninguna es gas. Primero, no viene indicada en la ecuación, no hay ningún subíndice o una flecha hacia arriba que nos dé indicios de que es gas, aunque ustedes químicos en formación, si ustedes se dan cuenta, todos los 4 compuestos que integran la ecuación son sales, y generalmente una sal, ¿qué estado de agregación tiene, muchachos? Una sal. Sólido. Entonces, no hay ninguna en estado gas, ¿sale? Los abusados también a deducir los estados de agregación que ustedes lo vieron también en química 1. O sea, hay que olvidarse, no hay que olvidar lo de química 1, abusados. Bien, entonces en este caso no puedo calcular los volúmenes, ¿de acuerdo? Hasta ahí queda la información de la reacción química. Recuerden que lo que me diga la ecuación química es ley, no la puedo variar, no está bien escrita. Pero ahora mi pregunta es, yo quiero que reaccionen 500 gramos de cloruro ferroso del primer reactivo. Ahora quiero que reaccionen 500 gramos, ¿sí? Y requiero determinar las moles de fosfato de sodio que reaccionarán con esos 500 gramos. Quiero que me determinen los gramos de fosfato ferroso que se producen a partir de esos 500 gramos y quiero que me determinen las moles de cloruro de sodio generado a partir de esos 500 gramos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estoy metiendo una base de cálculo. Esa base de cálculo es el dato extra que me está dando el problema, el enunciado. Esos 500 gramos no están dentro de la información de la reacción, pero sabemos calcular esta información de la reacción. Entonces vamos a aprender cómo se aplica la información que nos proporciona la reacción trabajando con una base de cálculo. Como primer paso es necesario establecer la información cuantitativa de la reacción química. Esa información pues ya la tienen, ya vimos de dónde salió, el número de moles a partir de los coeficientes y las masas estequiométricas multiplicando el coeficiente por la masa molar respectiva de cada sustancia. Esa es la información que quiero que me vacíen en la ecuación. De acuerdo con la ecuación química, vamos primero para el inciso A, abusados. El inciso A, si recuerdan, nos pide determinar las moles de fosfato de sodio que reaccionarán, las moles de fosfato de sodio que reaccionarán. Entonces, de acuerdo con la información de la ecuación química, nos dice la ecuación que 381 gramos de cloruro ferroso, 381 gramos de cloruro ferroso, reaccionan con 2 moles de fosfato de sodio. Vean cómo estoy combinando la información, la masa de 381 del cloruro ferroso con las 2 moles de fosfato de sodio. Es válido, ¿de acuerdo? Simplemente estoy combinando las unidades químicas que estoy aplicando. Ahora la pregunta es, si se desean reaccionar 500 gramos de cloruro ferroso, ¿cuántos moles de fosfato de sodio reaccionaría? Estoy estableciendo ahí, es una regla de 3. En la primera parte relaciono los datos respectivos o los datos convenientes que me da la información de la ecuación química. 381 gramos de cloruro ferroso con 2 moles de fosfato de sodio. Ahora la pregunta es, si tengo 500 gramos de cloruro ferroso,
cuántas moles de fosfato de sodio se van a producir. Nuevamente, lo único que estoy haciendo con lo que les voy a mostrar es la operación matemática, pero ustedes si quieren hagan la regla de 3, no hay problema. Aquí si se dan cuenta, voy a escribir primero la base de cálculo, que son los 500 gramos de cloruro ferroso, pero vean cómo escribo las unidades, la unidad y la sustancia del compuesto que estoy trabajando, 500 gramos de cloruro ferroso. Y dentro de paréntesis, si se dan cuenta, es la información que me da la ecuación química, la información, y voy a acomodar esa información de tal manera que yo elimine, en este caso, gramos de cloruro ferroso, para que nos quede las moles de fosfato de sodio. Entonces, gramos de cloruro ferroso que multiplica con gramos de cloruro ferroso que divide, se eliminan y nos quedan como resultado moles de fosfato de sodio. Entonces, si yo multiplico 500 por 2 entre 381, me tiene que dar 2.624 moles de fosfato de sodio. Acuérdense lo que les dije en sesiones pasadas. Aquí no lo estoy poniendo las unidades. ¿Por qué? Porque al inicio de esta operación les estoy pidiendo moles de fosfato de sodio. O sea, que ya escribí por adelantado las unidades. Pero si ustedes quieren, para, aunque sea redundante, no hay problema, póngale 2.62 moles de fosfato de sodio, ¿de acuerdo? Aunque parezca repetitivo, no hay problema. Abusados, por favor. ¿Más o menos entendieron la operación, lo que hicimos para el inciso A? Sí, solo fue una regla de 3. Sí. Es una regla de 3, nada más la estoy expresando aquí de la operación, las operaciones con los datos. Así es. Va el siguiente inciso. El siguiente de fosfato ferroso producido del primer producto. Vamos a la ecuación química y observamos en su información que 381 gramos de cloruro ferroso nos producen 358 gramos de fosfato ferroso. Por eso lo estoy escribiendo aquí. De acuerdo con la reacción química, 381 gramos de cloruro ferroso producen 358 gramos de fosfato ferroso. La pregunta es, si yo quiero reaccionar 500 gramos de cloruro ferroso, ¿cuántos gramos de fosfato ferroso se va a producir? Entonces el cálculo será gramos de fosfato ferroso que se produce va a ser igual, nuevamente, voy a escribir el dato o la base de cálculo, 300 gramos de cloruro ferroso. Y dentro del paréntesis voy a acomodar la información que me da la ecuación química. ¿Sí? 358 gramos en el numerador y 381 gramos en el denominador, para que de este modo se eliminen gramos de cloruro ferroso con gramos de cloruro ferroso y el resultado me dé gramos de fosfato ferroso. Entonces multiplico 500 por 358 entre 381 y en este caso me da 469.816. ¿Sale? Que ese sería el resultado del inciso B. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, ¿Dudas? No, profesor. Bueno, ahora vámonos con el inciso C. El inciso C, si recuerdan, nos pide las moles de cloruro de sodio que se producen. Moles de cloruro de sodio que se producen. A ver, sin mostrar lo que estamos trabajando. Es decir, ¿cómo plantearían ustedes la primera pregunta en base a la información que nos está dando la ecuación química con respecto a los gramos de cloruro ferroso y las moles de cloruro de sodio? ¿Cómo establecerían esa relación? Platíquenmela. ¿Qué nos dice la ecuación con respecto a los gramos de cloruro ferroso y las moles de cloruro de sodio? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Velocidad. ¿Qué pasó, muchachos? Abusados porque tienen tarea hoy, ¿eh?
nos dice que para los 358 sí estamos... ¿Saben lo que me estoy dando cuenta? Porque no son los únicos. El problema es la nomenclatura. No se sabe la nomenclatura. Ahí va. De acuerdo con la ecuación química, 381 gramos de cloruro ferroso, que es el primer reactivo, este es el cloruro ferroso, producen 6 moles de cloruro de sodio, el segundo producto, ¿sí? 6 moles, va de nuevo, 381 gramos de cloruro ferroso producen 6 moles de cloruro de sodio. Si yo quiero hacer reaccionar 500 gramos de cloruro ferroso, ¿cuántas moles de cloruro de sodio se van a producir? De tal manera que el cálculo de las moles de cloruro de sodio producidos son 500 gramos, la base de cálculo, que multiplica 6 moles de cloruro de sodio entre 381 gramos de cloruro ferroso. Gramos de cloruro ferroso que multiplica con los que divide se eliminan y nos quedan moles de cloruro de sodio. Y esto nos da como resultado 7.874 moles de cloruro de sodio producido. ¿Sí se entendió o no? Es que hay que tener también la ecuación química ya escrita, si no se me hacen más bolas. ¿Más o menos entendieron o no lo que tienen que hacer? Sí. Sí, profe. De manera general. Bueno, seguimos con los ejemplos. Ejemplo 2. Ahora, se requieren generar 200 litros de monóxido de nitrógeno a partir de la siguiente reacción. Ácido nítrico, que lo vamos a hacer reaccionar con yodo diatómico para producir ácido periódico más monóxido de dinitrógeno más agua. Esta es la ecuación química. ¿Qué tenemos que hacer primero? Balancear. Balancear. Balanceando la ecuación química nos quedan 10 en el ácido nítrico, 4 en el yodo diatómico, 8 en el ácido periódico, 5 en el monóxido de dinitrógeno, ¿sale? ¿Y qué información nos da estos coeficientes entonces? El 10, el Los 4, moles. el 8, el 5 nos dice los números de moles correspondientes. Muy bien, ahí tenemos las moles de cada sustancia. ¿Qué nos indica el 630? El número de La gramos. masa en gramos. Los gramos. ¿Cómo lo obtuvieron? Multiplicando 10 por la masa molecular. Ok. Lo mismo sucederá para el 1016, que es la masa molar por 4. 1408, que es la multiplicación de 8 por la masa molar del ácido periódico. 220, que es la masa molar del monóxido de nitrógeno. Y en este caso 18 para una mol de agua. Ahí tengo las masas en gramos. Aunque no viene establecido aquí en la ecuación, el enunciado no los dice. Se requieren generar 200 litros de monóxido de dinitrógeno a CNPT. Quiere decir que el nitrógeno es gas, ¿sale? Es gas, aunque no viene expresado en la ecuación, pero en el enunciado ya nos está indicando que es gas. ¿Cómo obtengo el volumen del monóxido de dinitrógeno en la ecuación? ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando sus moles por 22.4. Entonces 5 por 22.4 nos da 112 litros. Y ya tenemos el volumen estequiométrico del monóxido de dinitrógeno en la ecuación. Esta es la información que a mí me interesa, la parte de su ecuación. Ya las operaciones los harán rápido en la calculadora y abusados a la hora de sumar, sobre todo las masas molares que luego se equivocan mucho. Bien, nos pide determinar los gramos de yodo que se requiere, las moles de ácido nítrico que se consume y los gramos de ácido yódico que se produce. Es lo que nos pide el problema.
a partir de 200 litros de monóxido de dinitrógeno que quiero producir. Entonces, si ustedes observan en la ecuación química, con respecto a los gramos de yodo y a los litros de monóxido de dinitrógeno, nos dice la ecuación que 1016 gramos de yodo me producen 112 litros de monóxido de dinitrógeno. Es lo que me dice la ecuación. 1016 gramos nos producen 112 litros. Si yo quiero producir 500 litros de monóxido de dinitrógeno, hay que calcular precisamente los gramos de yodo que se requieren. Y nos faltó leer el inciso D, porque son 4 incisos que vamos a resolver ahorita rápido. Bien, para el inciso A, de acuerdo con la ecuación química, 1016 gramos de yodo producen 112 litros de monóxido de dinitrógeno a CNPT. ¿Cuántos gramos de yodo serán necesarios para producir 200 litros de monóxido de dinitrógeno? ¿Quién me plantea rápidamente el cálculo? Gramos de yodo necesario. ¿Qué multiplicamos por qué y entre qué dividimos? Díganme rápido, vean los datos de la ecuación y díganme los valores, por favor, que vamos a operar rápido. Serían 200 por 1016 entre 112. Ay, perfecto, muy bien, muy bien. 200 litros de nitrógeno van a multiplicar a 1016 gramos de yodo, dividido entre los 112 litros que según la ecuación química se producen de monóxido de nitrógeno. Litros de nitrógeno que multiplican con los que dividen se van y nos quedan gramos de yodo. Esta operación nos da 1814.287. Ese sería el resultado del inciso A. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? No, profe. No. Ok. Vamos al inciso B. Nos piden las moles de ácido nítrico que se consume. Moles de ácido nítrico que se consume. Si ustedes se dan cuenta, en la ecuación química nos dice que 10 moles de ácido nítrico reaccionan con, que 10 moles de ácido nítrico nos producen 112 litros de monóxido de dinitrógeno, ¿sí? Continuando con la misma base de cálculo. 10 moles de ácido nítrico nos producen 112 litros de monóxido de dinitrógeno, ¿sí? La pregunta es aquí es ¿cuántas moles de ácido nítrico nos producirán 200 litros de monóxido de dinitrógeno? Bien, vaciando la información. Dice, ácido nítrico. Si se requieren producir 200 litros de monóxido de dinitrógeno, ¿cuántas moles de ácido nítrico se consumen? Vuelvo a preguntar, ¿cómo quedaría expresado el cálculo ya con los valores de la base de cálculo asociado con la información química? ¿Cómo quedaría la operación? Rápido. 200 por 10 entre 112. Así es. 200 litros de monóxido de dinitrógeno por 10 moles de ácido nítrico entre 112 litros de monóxido. Eliminando litros con litro nos quedan moles de ácido nítrico y en este caso nos queda 17.87. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Siguiente, para determinar el inciso C, los gramos de ácido yódico que se producen de acuerdo con la reacción química, podemos decir que 112 litros de monóxido de dinitrógeno se generan junto con 1408 gramos de ácido yódico, ¿sí? Y aquí en la ecuación tenemos 1400. Esta es la información que nos da la ecuación. Ahora bien, si se requieren producir 200 litros de monóxido, ¿cuántos gramos de ácido periódico se formarán?
¿Cómo calculamos entonces los gramos de ácido periódico a producirse? ¿Cómo queda el cálculo, muchachos? $200 por 1408 entre 112. 112. Ok, 200 litros de monóxido por 1408 gramos entre 112 litros. Y esto nos da, ay Dios, 2515.28. Ese 5, quién sabe dónde salió, pero bueno, 2514. Ese sería los gramos de ácido periódico a producirse. ¿Sale? Y continuando con la misma ecuación balanceada y con la información de las masas y el volumen, la pregunta es, nos dice la ecuación química porque nos piden determinar las moles de agua que se producen. La ecuación química nos dice que 112 litros de monóxido de nitrógeno se forman con 1 mol de agua, ¿sí? 1 mol de agua es lo que nos dice la ecuación. Si se requieren producir 200 litros de monóxido, ¿cuántas moles de agua se forman? Y nuevamente, las moles de agua va a ser igual el producto de 200 litros de monóxido por 1 mol de agua entre 112 litros de monóxido para darnos 1.785 moles de agua. Entonces, si se dan cuenta, el cálculo, pues de alguna manera se conserva. Recuerden que a trabajar la regla de 3 podemos variar la base de cálculo, es decir, para el inciso B, yo pude utilizar el resultado del inciso A en lugar de los 200 litros de monóxido, ¿sí? Y yo aquí lo puedo poner. Obviamente tendría que cambiar la información en el denominador, ¿sí? Para que sea el análisis dimensional correcto. Es lo único que tendrían que hacer ustedes. Recuerden, y les insisto, no es la única manera de hacer el cálculo. Pueden utilizar los resultados de los incisos anteriores, ¿sí? Para poder realizar el cálculo, les tiene que dar el mismo valor. Pero yo lo estoy haciendo con la misma base de cálculo para que no se me pierdan, ¿de acuerdo? Bien. Hasta ahorita, si se dan cuenta, hemos trabajado unidades de masa en gramos. Pero ¿qué tal si yo quiero trabajar toneladas o kilogramos o libras? Lo primerito que me pueden decir ustedes es hacer una conversión y van a querer trabajar esa conversión en la reacción química, en la información de la reacción química. Primero, el mol, como vamos a leer ahorita, el mol como unidad química fundamental de la cantidad de sustancia adquiere la unidad de masa en libras, kilogramos, toneladas, onzas, gramos u otra unidad cualquiera que sea conveniente y es numéricamente igual a su masa molecular o atómica, dependiendo si la sustancia es un compuesto o un elemento. Así que si se trabaja la unidad de masa en kilogramos, la unidad de cantidad de sustancia será en kilogramo mol. Si la masa se trabaja en libras, la cantidad de sustancia se expresa en libra mol. Si se usa una masa en toneladas, la unidad de cantidad de sustancia será tonelada mol y así cualquiera que sea el caso respectivo. ¿Qué trato de decir? Que cuando tengan ustedes la unidad mol, si una base de cálculo, si se les da una masa en libras, esa unidad de mol adquiere la connotación de libra mol, porque adquiere la unidad de masa que se está trabajando. Y la masa molar que van a trabajar, se calculan lo mismo, sacan el peso atómico o el peso molecular del compuesto, pero las unidades ahora será libras sobre libra mol. En resumen, ustedes no van a hacer ninguna conversión por la siguiente situación. Primero, así como también es de importancia subrayar que una libra mol es igual a 454 gramos mol. Si ustedes se dan cuenta, el número de moles adquiere como si fuera la masa.
Una libra equivale a 454 gramos, pero una libra mol también es igual numéricamente hablando a 454 equivale a 1000 kilogramos mol. Estamos trabajando como si fuera unidad de masa normal, también el número de moles. Esto a su vez aplicándolo a la masa molar, en la cual, como ya se mencionó, sus unidades son gramos sobre gramo mol o simplemente gramos sobre mol, y se deriva del valor numérico, ya sea de la masa atómica o masa molecular de una sustancia en cuestión. Se determina que cualesquiera que sean las unidades de masa que se estén trabajando, el valor numérico de dicha masa molar siempre será la misma. Esto es, abusados. Para la plata, su masa molar es aproximadamente 108 gramos sobre gramo mol. Este 108 es el peso atómico de la plata en la tabla periódica, pero como es masa molar, gramos sobre gramo mol. Si yo hago la conversión y yo quiero este valor convertirlo a libra, a kilogramos sobre kilogramo mol, ¿sí? Siempre les va a dar el valor 108, se respeta el valor numérico. Lo que cambian son las unidades, kilogramos sobre kilogramo mol. Mentalmente, muchachos, para eliminar gramos en el primer valor y en su lugar quede kilogramos, tendríamos que dividir entre 1000 para que nos quede kilogramos en lugar de gramos. Y también acuérdense que un kilogramo mol es lo mismo que 1000 gramos mol. Lo mismo, para eliminar el gramo mol en el denominador y poner kilogramo mol, tendríamos que multiplicar por 1000 para eliminar gramo mol. Entonces, a la hora de hacer la operación, 1000 entre 1000 les va a dar la unidad y por eso se conserva el 108. Ahora bien, si yo quiero eliminar kilogramos sobre kilogramo mol y escribir libra sobre libra mol, es lo mismo. Acuérdense que una libra tiene 0.454 kilogramos, de tal manera que si yo quiero cambiar las unidades a libra sobre libra mol, el primer valor en kilogramos sobre kilogramo mol lo tendría que dividirlo, entre 0.454. Y si yo quiero que en lugar de kilogramo mol libra mol, tendría que multiplicar por 0.454. Entonces, estas dos cantidades divididas entre sí les da la unidad y el valor 108 se conserva igual. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no van a hacer ninguna conversión en la ecuación química, van a trabajar igualito. Si ustedes se dieron cuenta en los dos últimos ejemplos, yo ya no puse las unidades de gramo, porque ese valor numérico siempre lo vamos a conservar, sean kilogramos, toneladas, etcétera. Eso dentro de la información de la ecuación química. Entonces, la masa molar siempre va a tener el mismo valor numérico, siempre. Lo que deben de tener cuidado las unidades a trabajar. Para el agua, aquí hay otro ejemplo, igual, la masa molar del agua es de 18 gramos sobre gramo mol, que va a ser igual a 18 kilogramos sobre kilogramo mol, igual a 18 libras sobre libra mol, etcétera, etcétera. ¿Sale? El valor numérico se conserva de la masa molar. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Nos vamos a ir rápido para que vean nada más el planteamiento. Vean, en la obtención de 1500 libras de nitrato de sodio se aplica la siguiente reacción química. Tenemos el nitrato plumboso más el yoduro de sodio, nos produce nitrato de sodio más yoduro plumboso. Estos serían los productos. Balanceando la ecuación química tendríamos 2 en el yoduro de sodio y 2 en el nitrato de sodio. ¿Sí? ¿Qué información tengo aquí directamente? ¿Qué información tenemos de las sustancias participantes en la reacción? ¿Qué nos dice la ecuación? Moles. El número de moles. Ahora yo les pregunto, ¿qué unidades va a tener ahora el número de moles con base a lo que acabo de explicar? En el caso de que cuando estuvimos trabajando gramos, el número de moles sería gramo mol o simplemente mol.
Pero ahora, Libras ¿qué mol. unidades tendrá el 1, el 2 y el 1? ¿Sería qué? ¿Cuáles serían sus unidades? En libras, Mol, libras mol. La ecuación química me está diciendo ahora que una libra mol de nitrato plumboso reacciona con 2 libras mol de yoduro de sodio para producir 2 libras de nitrato de sodio más 1 libra mol de yoduro plumboso. Las unidades cambian, el número de moles absorbe la unidad de masa que estemos trabajando en este momento, ¿sí? Por eso sus unidades son libra mol. Ahora bien, me piden determinar la libras mol de yoduro plumboso que se obtiene, la libras mol de nitrato plumboso que se consume y la libra de yoduro de sodio que reacciona. Nuevamente, volviendo a la ecuación química balanceada y diciendo el número de moles que tenemos ahorita, aparece un 331. Lo que hicimos anteriormente, ¿cómo obteníamos el 331 del nitrato de plomo, muchachos? ¿Cómo lo obteníamos? ¿Cómo se llama? Se multiplicó, bueno, en este caso se multiplicaría uno porque nada más tenemos un mol por Ajá, ajá. por su masa. Por la masa molar. Ahora yo les pregunto, ¿qué unidades debe de tener la masa molar en este caso? Si estamos trabajando libras, ¿cuál es la masa molar en este caso de la masa molar? Las unidades. Se maneja en libras. No, son libras sobre libra mol. Estoy hablando de la masa molar. Libras sobre libra mol. Si yo multiplico una libra mol por la masa molar del nitrato plumboso, que sería 331 libras sobre libra mol, voy a eliminar libra mol del número de moles contra el libra mol de la masa molar y nos quedan libras. Este 31, si se dieron cuenta, lo obtuvieron igualito que en los casos anteriores, pero aquí las unidades ya son libras, ya no son gramos, son libras. Por eso les estoy diciendo que las unidades de los datos que nos da la ecuación química adquieren la unidad de masa que estemos trabajando ahora, ¿sí? Entonces aquí tenemos 331 libras de nitrato de plomo que van a reaccionar con 300 libras de yoduro de sodio para producir 170 libras de nitrato de sodio y 461 libras de yoduro plumboso. Por eso ya no le pongo unidades, porque este valor, cuando me dé la gana, yo le puedo cambiar las unidades conforme me ayude el problema. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ventaja de trabajar molar y el número de moles. Adquieren las unidades de masa que estemos trabajando conforme al dato que nos da el problema. Entonces, ustedes van a trabajar igualito todas las ecuaciones y me van a poner los datos como les establecí desde el principio, así, abajo de cada sustancia, la masa estequiométrica, pero aquí le van a asignar las unidades de libras en este caso, ¿sí? Porque estamos trabajando libras en la base de cálculo. Ahora bien, vamos a trabajar igualito, ya tenemos los datos de la ecuación. El inciso A, se piden determinar las libras mol de yoduro plumboso que se obtiene. Para ello, de la ecuación química deducimos que 170 libras de nitrato de sodio, es lo que me dice la ecuación química, 170 libras del primer producto se obtienen junto con 1 libra mol de yoduro plumboso, ¿sí? Que es el segundo producto de la ecuación química, 1 libra mol. Entonces, nos está diciendo que yo quiero obtener 1500 libras de nitrato de sodio. Esa es la pregunta que nos da el problema, o del inciso A. Si se producen 1500 libras de nitrato de sodio, ¿cuántas libras mol de yoduro plumboso se obtienen? Vamos a trabajar igualito, nada más que ahora las unidades son libras y libra mol.
En base a ello, ¿cómo calculo las libras mol de yoduro plumboso a producirse, muchachos? ¿Qué dato multiplica y qué dato divide? 1500 por 1 entre 170. Así es. 1500 libras de nitrato de sodio multiplican a 1 libra mol de yoduro plumboso entre nitrato de sodio. Muy bien. Pero vean cómo las unidades ahorita ya cambiaron de gramos a libras, ¿sale? Entonces es el mismo planteamiento para todos los problemas, nada más hay que tener mucho cuidado en las unidades químicas que van a expresar. El resultado en este problema es de 8.823. El inciso B, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, de acuerdo con la ecuación química, me dice que 1 libra mol de nitrato plumboso, 1 libra mol de nitrato plumboso produce 170 libras de nitrato de sodio. Es lo que me dice el problema o la ecuación química. ¿Cuántas libras mol de nitrato plumboso van a reaccionar para producir 1500 libras de nitrato de sodio? Va de nuevo. La ecuación química me dice que 1 libra mol de nitrato plumboso producen 170 libras de nitrato de sodio. Si yo quiero producir 1500 libras de nitrato plumboso, o de sodio, perdón, ¿cuántas libras mol de nitrato plumboso van a reaccionar, que se van a requerir? Nuevamente, libras mol de nitrato plumboso reaccionan. ¿Qué multiplicamos por qué y entre qué? Para que nos dé las libras mol de nitrato de plomo 2. Háganle caso cómo expresamos la operación, ya no cómo plantean la regla de 3, es donde se me pueden confundir con todo este desgarriate. 1500 por 1 entre 331. 1500 libras por 1, pero no, seguimos entre 170, ¿no? Es que nos pide determinar la libras mol a partir de 1500 libras de nitrato de sodio. Ay, Dios, es el primero. Está bien, pero vean, es con 170 nuevamente. Hay que eliminar libras de nitrato de sodio. Por eso va, el que multiplica es 1500 y dividimos entre libras de nitrato de sodio como denominador también. ¿Sí? No es el 331. Cuidado. Por eso le digo que es el análisis dimensional es vital. Si ustedes no ponen la unidad y de la sustancia que estamos trabajando, se me van a equivocar en los datos. Por eso soy muy exigente en el análisis dimensional. Escriban todo, por favor. En este caso, el resultado nos da también 8.823. ¿Sale? A mí me interesaría más que vieran cómo acomodamos los datos para la operación matemática, porque créanme que luego ustedes empiezan a hacer bolas en su regla de 3, pero bueno, lo que les dé más confianza. Al fin de cuentas, lo que interesa es que ustedes no se me hagan tantas bolas. Bien, continuando con los incisos a resolver bajo la misma ecuación química. Para el inciso C, basándose en la información de la ecuación química, observamos que 300 libras de yoduro de sodio, 300, que es el segundo reactivo de la ecuación, producen 170 libras de nitrato de sodio, que es el primer producto de la ecuación. ¿Cuántas libras de yoduro de sodio reaccionan para obtener 1500 libras de nitrato de sodio? Nuevamente, libras de yoduro de sodio necesarias. Vamos a multiplicar 1500 libras de nitrato de sodio, que van a multiplicar a 300 libras de yoduro de sodio entre 170 libras de nitrato de sodio. Esa sería básicamente la operación y en este caso nos da 2647.05 libras de yoduro de sodio, que sería el resultado del inciso C. Más o menos
muchachos. A ver, ¿qué horas son? Los voy a retar. Son 12:23. No, profe. ¿No qué? ¿Cómo ¿No, que no nos le va a retar? entendiste? No, ¿cómo que nos va a retar? Claro, a retar, claro que sí. A ver, les voy a dar 10 minutos para contestar este problema. Los 5 primeros que me entreguen los resultados por inciso tienen un punto extra. Pero son 10 minutos, ¿eh? Yo les voy a contar el tiempo. Vean, se hacen reaccionar 5.6 toneladas de dióxido de manganeso, de acuerdo con la siguiente reacción química. Dióxido de manganeso más ácido clorhídrico nos produce cloruro de manganeso más cloro diatómico más un 4 en el ácido clorhídrico y un 2 en el agua. Los demás son 1. Ya tenemos el balanceo de la reacción. Y me van a tener que calcular las toneladas de ácido clorhídrico que reacciona, las toneladas mol de cloruro de manganeso obtenido y las toneladas de cloro generado. Yo les voy a dar solamente hasta los coeficientes estequiométricos. Yo les pregunto, en base al enunciado y a la unidad que estamos manejando, tenemos un mol de dióxido de manganeso que reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de cloruro de manganeso más un mol de cloro diatómico más de agua. ¿Qué unidades adquiere el 1, el 4, el 1, el 1 y el 2? ¿En qué unidades me van a expresar el número de moles? ¿En qué unidades de masa? Abusados, ¿eh? Tonelada sobre tonelada mol. Toneladas mol. No, el número de moles, no la masa molar. Tonelada mol. Ah, tonelada mol, así es, permítame. Tonelada mol. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Cómo estás? Oiga, Sí. le iba aquí preguntarle de la camioneta. Ajá. Ya está verificada. Ah, ya. Para este Sí. le hice lo del, no le cambié el aceite ni nada, ni filtro nada más le metemos el filtro del aire. Ah, ajá. No, yo para el siguiente servicio ya se lo cambiamos. Está bien, Ángel. Me decía de un rechinido en la parte de atrás. No sé si ustedes a la hora, digo, ahorita que la manejaste, no escuchaban ningún rechinido abajo, en la parte trasera. ¿No percibías algo? Pero es adentro. Pues yo como que lo siento, sí, adentro, pero no sé si es derivada de la cajuela, ¿no? No, yo lo escuchamos adentro. Ajá. Ahorita le mando foto, desarmamos todo, hubo que sacar los asientos, bueno, el respaldo, mover el otro y las tapas para revisarle. Le dimos, bueno, pensando que es ese, le dimos una apretada a todo. Le voy a poner silicona a las, ¿cómo se llama? Las grapas, y a ver si con eso se quita, porque es atrás. Ahorita le mando cómo le... Ah, muy bien. Todo, sí. Para que vea. No, está bien, Ángel. Ahora sí que como tú me indiques, no hay problema. Ajá. Confiamos en Si ti, no sí, se, claro. Si no se quita, probablemente ahí en la lámina, no sé, porque sí lo manejaban en lo que me fui yo atrás, escuchándole, y es dentro de las tapas. Ah, ok. Dentro de las tapas de la parte de atrás. Ok. Sí, pero bueno, entonces le sigo checando. Nada más quería confirmar que sí eres el ruido. Ok, bueno, me parece muy bien. Okay. Muchas gracias, Ángel. Órale. Sí. Ay. Perdón, muchachos. Decíamos que el número de moles ahora adquiere la unidad de tonelada mol, ¿de acuerdo? Tonelada mol, el 1, el 4, el 1, el 1 y el 2, ahora tiene como unidad tonelada mol. La masa estequiométrica, la masa molar de cada sustancia, de cada compuesto, ¿qué unidades tiene ahora? Mentalmente piénsenlas. ¿Qué unidades tiene la masa molar? Tonelada sobre tonelada mol. Así es, tonelada sobre tonelada mol.
quiere decir que los datos de masa ahora deben de estar en toneladas, ¿de acuerdo? A ver, 10 minutos, inténtenme, se los voy a aceptar, ¿cómo será? No, si no va a ser el copiadero por chat. Ahí va, los primeros 5 que terminen en 10 minutos tienen el punto extra. Así es que, por favor, los primeros 5 se manifiestan conmigo y ya los aparto. Los demás se van a poder retirar, no hay problema. Pero sí necesito que se me pongan a trabajar esto porque vamos a continuar con el tema en la próxima clase. Por favor, porque aquí viene derivado unos problemas que me van a entregar. Entonces, por favor, quien esté dispuesto a quedarse los 10 minutos se queda, pero los primeros 5 son los que se llevan el punto extra. Así es que órale, muchachos, a trabajar.